Muy buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes, jóvenes caficultores. Gracias por acompañarnos en una clase más, ¿verdad?, de este curso focalizado que hemos emprendido hace ya un par de días, desde la semana pasada. Curso Prácticas Básicas en el Cultivo de Café. Gracias por su fiel sintonía siempre a la misma hora y por este mismo canal. A todas las personas que nos miran desde Facebook Live, desde Telegram, desde YouTube y en cada uno de los países donde nos están sintonizando. Muchas gracias. Hoy tenemos una clase extraordinaria. Yo sé que les va a encantar, así que espero que estén con su libreta a mano para que puedan hacer sus anotaciones. Si pueden por ahí, pues tengan su tacita de café, ¿no? Para que puedan estar conectados y un poco relajados. El tema es bastante importante. Yo creo que es un tema que deberíamos de tomar más en cuenta. Hoy el ingeniero que nos va a presentar este tema es una persona experta en la materia, así que sáquenle todo el provecho posible, ¿verdad? Recuerden que pueden hacer sus preguntas en Facebook, en cualquiera de las plataformas, tanto en Facebook como en Telegram, como en YouTube y también obviamente en Zoom. Las recomendaciones de siempre: levanten la mano, ¿verdad?, para cuando quieran hacer una pregunta. Recuerden que el espacio de preguntas en vivo van a ser después de los primeros 50 minutos de clase. A las 6:50 hora de Honduras vamos a habilitar que ustedes puedan hablar con el ingeniero ya para hacer una interacción de forma presencial, pero las preguntas en el chat se van a abrir a los 30 minutos, o sea, a las 6:30 se va a activar el chat para que ustedes puedan ir haciendo sus consultas como siempre se hace. Recuerden estar conectados a una buena red de internet, tengan una libreta a mano para que puedan hacer sus anotaciones y bueno, que disfruten su clase. Así que pasamos la biodata del ingeniero. El ingeniero Hugo Ávila es una persona que tiene amplio conocimiento en este tema. Es una persona que ha traído ya una trayectoria desde hace mucho tiempo en el área. Su experiencia profesional y personal: él es ingeniero agrónomo con más de 25 años de experiencia en el área agrícola y ganadera. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en un proyecto pues que extendimos en todo Honduras durante muchos años y bueno, es muy bueno tener personas como él que puedan ser nuestros mentores, que nos puedan guiar. Así que yo se los recomiendo para que ustedes puedan aprender también de él, ¿verdad? Parte de su experiencia es en ganadería, manejando cultivos también hortícolas de alto valor, frutales, granos básicos y café, diseño y manejo de sistemas de riego, manejo de agricultura sostenible y regenerativa, amplia experiencia en desarrollando programas de asistencia técnica para mejorar la rentabilidad agropecuaria, desarrollo rural, gerencia de equipos multidisciplinarios de desarrollo, manejo, planeación y administración de proyectos, agricultor con amplia experiencia en cultivos agrícolas de alto valor comercial, ganadero con enfoque a la producción bovino de doble propósito, carne y leche, gerente departamental de proyecto USAID Fintrac Honduras, actualmente director del proyecto en la Fundación Conducafé, del cual pues tenemos el privilegio de tenerlo aquí en la fundación, y ahora pues aquí en Jóvenes Caficultores. Ingeniero Hugo, los alumnos lo esperan. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes, jóvenes caficultores. Muchas gracias por esa presentación, Julio. Hemos tenido el privilegio de trabajar un poquito con los productores de Honduras en diferentes áreas. El día de hoy vamos a tener una plática esta tarde, ojalá que sea del agrado de toda la audiencia, ¿verdad? Me comentaba Julio que este curso corto se ha titulado Prácticas Básicas del Cultivo de Café. Pues para iniciar un poquito con la temática, pues vamos a hablar acerca de lo que son las prácticas básicas. Estamos seguros de que ustedes ya comprendieron bastante el concepto y a manera de resumen, pues enfocarnos en lo que son las prácticas básicas, que consiste en hacer todas las prácticas que requiere el cultivo, y no solamente es hacerlas, sino que hacerlas a tiempo y en el momento correcto.
y eso está alineado con el tema de hoy porque vamos a comprender aspectos importantes sobre la administración y un tema que es bastante importante y pocas veces lo tomamos en cuenta es el manejo de personal en fincas, en general para todos los cultivos, pero el día de hoy lo vamos a centrar a fincas cafetaleras. Es muy importante, ¿verdad?, comprender que la administración del personal puede inclinar la balanza a una manera de que podamos tener pérdidas o ganancias si no se maneja de la manera correcta. Hablando un poquito de lo que es la parte administrativa, pues todo lo que se compra y vende necesita administración. Toda actividad que nosotros emprendemos necesita administración. Todo lo que se produce y procesa necesita administración. Todo lo que se planta necesita administración. En general, toda inversión necesita administración. Nosotros no cultivamos café porque nos gusta tomar café. De hecho, los que nos encanta tomar café, pues podemos comprarlo. No necesariamente tenemos que cultivarlo. Sin embargo, el cultivo de café tiene que verse desde el punto de vista empresarial. Tiene que verse como una empresa, como una unidad productiva que genera rentabilidad. Entonces, este tema muchas veces lo pasamos desapercibido. La mayoría de los productores siempre están preguntando con qué producto controlo la roya, cuál es la mejor variedad de café que sea resistente a roya, cuál es la más productiva, con qué mato la plaga, qué fertilizante es el adecuado para mi finca, pero nunca está preguntando cuánto gasto en mi plantación, cuánto me cuesta producir un quintal de café, cuántos quintales de café debería de producir mi finca y a qué costo por quintal para obtener una utilidad en la cual yo estoy enfocando mi unidad productiva, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ponerle fina atención y de ahí partir para poder tener una finca que realmente cumpla con el objetivo que es generar una utilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un esquema aquí, un poquito general, y vamos a hablar de ciertos aspectos importantes. Planeación. Planear qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer. La parte de planificación casi siempre pasa desapercibido, ¿verdad? La mayoría de nuestros caficultores, pues lastimosamente, no hacen un buen plan de trabajo. La parte de planeación tiene que estar alineado a una parte organizativa. Tenemos que trabajar de manera organizada. Muchos productores dicen, es que es fácil explicarlo, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Sin embargo, no hay una empresa de las exitosas que ustedes conozcan que no tenga un plan de trabajo, un plan organizativo y que tenga una dirección. La dirección es básica, ¿verdad? Es el norte de nuestra empresa, es la estructura que va a generar una línea de trabajo que nos va a permitir a nosotros lograr esa efectividad. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Los mecanismos de control, ¿verdad? Entonces, los principios básicos de una buena administración de una finca cafetalera pasa por estos lineamientos, desde una planificación, una estructura organizativa, una buena dirección y los buenos puntos de control. Los puntos de control sirven para tomas de decisiones que van enfocados a los objetivos que nosotros tengamos en nuestra finca, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan y estructuran su finca cafetalera dentro de estos 4 lineamientos, dentro de estos 4 principios, nosotros vamos a tener éxito, a menos que la actividad definitivamente no sea rentable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos nosotros muchos caficultores que tienen una economía
de subsistencia, una caficultura de subsistencia. Cultivan café en áreas pequeñas, pero no saben cuánto les cuesta producir un quintal de café, no saben cuántos quintales deben de producir para obtener una ganancia, y lo peor es que no tienen un norte definido de qué es lo que están haciendo con su caficultura. Entonces, el principio básico para tener una utilidad, tener una finca que realmente cumpla con el objetivo, como es una generación de ingresos, generación de utilidades que me permitan a mí mejorar mis condiciones de vida, van a descansar en una buena administración. La finca de café hay que verla como un negocio. Y lo que les repetí al principio, no podemos pensar nosotros que la finca de café la tengo por amor al arte, porque me gusta el bosque, porque me gustan los pajaritos, porque me gusta el clima. Es posible que algunos productores tengan una finca por diversión, por paseo de fin de semana, por cuestiones de que les heredaron un terreno y tienen un cafetal para tener un estatus. Sin embargo, bajo ese punto de vista, no podemos llamarle un caficultor, simplemente es una propiedad que tiene café para otros fines. Pero si vamos a hablar de caficultura como un negocio, pues este negocio se va a generar mediante una inversión. Durante este curso han hablado de práctica básica, han hablado de las prácticas que el cultivo requiere y que son obligatorias, y lo más importante, que hay que hacerlas a tiempo y bien hechas. Entonces, como les repito, pues todo esto se genera, ¿verdad?, como un principio para generar utilidades, poder crecer, mejorar, tener condiciones económicas favorables y que nos permita un crecimiento para poder invertir. Entonces, la finca de café va a estar enfocada en incrementar el rendimiento, bajar el costo de producción por unidad productiva, es decir, que el quintal de café producido me cueste menos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde dicen los productores, bueno, entonces aquí no cuadra porque tengo que producir más quintales por manzana, pero a un costo menor. Claro, de eso se trata. Para eso son las prácticas básicas, porque en las prácticas básicas vamos a lograr eficiencia en cada una de las actividades. ¿Esto qué genera? Genera rentabilidad. Y lo más importante, cultivar bajo un programa de sostenibilidad que le permita a usted seguir cultivando con buen suceso los años siguientes. O sea, que el rendimiento mínimo se mantenga, pero debemos de tener una meta trazada incluso de un crecimiento que cada año el rendimiento vaya aumentando y vaya aumentando la rentabilidad. Esto va a generar un crecimiento económico que está de la mano con el mejoramiento de las condiciones de vida de la familia. Interesante los principios de los que hablábamos, y hablábamos de la dirección. La dirección de una finca cafetalera pasa en manos del dueño o del gerente. Estamos hablando de una unidad cafetalera que puede ser de media manzana o pueden ser 100, 500 manzanas. El manejo es igual. Lo único que en una finca cafetalera grande posiblemente no tengamos una estructura tan grande. Sin embargo, en una finca pequeña, igual, tiene una dirección, tiene una gerencia, y es del productor. Y debe de tener una contabilidad, tiene que tener un registro contable, tiene que tener un estado financiero, no a un nivel de tener un sistema contable computarizado. Puede ser el productor pequeño que tiene un cuaderno donde tiene su estado financiero y debe llevar un registro de egresos y un registro de ingresos y un registro de actividades. ¿Para qué? Para poder revisar los costos de producción, ¿verdad? Estos costos de producción se pueden dividir en costos fijos y costos variables. Entonces, dentro de los costos, nosotros vamos a encontrar el costo de la mano de obra. El costo de la mano de obra es algo muy importante.
que ya vamos a discutir un poquito acerca de eso. La parte organizativa descansa en un organigrama general. Un organigrama es la estructura, cómo está la finca. Un productor pequeño, él es el director, ¿verdad? Y tiene varias dependencias. Estas dependencias puede ser su esposa, que es la que le coordina actividades de cosecha, y los hijos que se incorporan en actividades de secado, comercialización, clasificación y todas estas actividades. Toda unidad productiva tiene un organigrama y debe de estar revisado y contabilizado para poder operar. La parte de gestión de recursos humanos es de suma importancia y quiero comentarles que dentro de la gestión de recursos humanos nosotros podemos alinearlo en todo esto que les estoy hablando en la parte administrativa. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos una buena planificación, nosotros no vamos a poder gestionar la parte de recursos humanos. Si se fijan aquí, ¿verdad? Hablamos de la parte de dirección, de la parte organizativa y estamos hablando de la parte de planificación. Cuando nosotros definimos estas estructuras, nosotros podemos programar las actividades que el cultivo requiere, actividades que el cultivo las requiere a tiempo y bien hechas. Por ejemplo, aquí estamos viendo un plan de finca, donde este plan de finca tiene todas las actividades que requiere la finca durante todo el año, desde manejo del cultivo, control de plagas y enfermedades, cosecha, renovaciones, siembra de viveros, todo se va estableciendo aquí y se va marcando. Y lo más importante, vamos sacando la cantidad de personas que requerimos para hacer cada una de las labores a tiempo y bien hecha. Entonces, esto nosotros lo vamos a alinear con un cronograma de actividades. Un cronograma de actividades que le va a generar a usted todas las necesidades de trabajo en la finca, ¿verdad? Entonces, como pueden ver ustedes, la gestión de recursos humanos, la gestión de personal de trabajo en fincas va alineado a una administración de la finca. Nosotros no podemos tener buena gestión de personal si no tenemos una base organizativa, si no tenemos una estructura de trabajo. Y no importa que sea un caficultor de una área pequeña donde solo trabaja él, su esposa y sus hijos, que se denomina autoempleo. O si es una finca que genera contratación. Dentro de la contratación nosotros tenemos dos tipos de personal. Personal que trabaja permanente y personal que trabaja temporal. Pero todo esto va a estar en función de estas dos actividades, de un plan de la finca, ¿verdad? Si no tenemos un plan de finca, nosotros no vamos a tener una buena gestión de personal. Y si no tenemos un cronograma de actividades que va alineado al plan de finca, nosotros tampoco vamos a poder tener una buena gestión de personal. ¿Por qué les digo esto? Simple y sencillamente porque estas dos actividades, estos dos controles nos van a permitir a nosotros tener claro cuánto personal vamos a necesitar en enero, en febrero, en marzo y así sucesivamente. Y lo más importante es que nosotros vamos a tener un buen control, ¿verdad? Un buen control. Para tener un buen control, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos tener registro, ¿verdad? Tenemos que tener registro de cada una de las labores que estamos haciendo en la finca. Los registros son muy interesantes porque son como quien dice el manual de nuestro cultivo, ¿verdad? Los registros no solamente es para engavetarlos, para tenerlos en la mesa o para los productores que están en procesos de certificación. Los registros son para análisis, ¿verdad? Son para análisis y lo más importante, este análisis nos sirve para toma de decisiones, ¿verdad? ¿Por qué les estoy explicando esto y estoy haciéndoles un enfoque de toda la finca basado en la administración? Porque la mano de obra en una finca de café representa entre
un 30 hasta un 50% del costo total de producción. Vean qué interesante esta parte. ¿Qué significa? Que si nosotros utilizamos mal el recurso humano, podemos perder mucha plata. Esto es una de las causas de pérdida en toda operación agrícola y el café no es la excepción. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque nosotros siempre vamos a gastar en ese personal. En café, ¿verdad? El porcentaje de mano de obra se incrementa porque la recolección se hace 100% manual. Aquí todavía no tenemos cosechas mecanizadas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos registros, si nosotros no tenemos un buen análisis, no vamos a poder tomar las decisiones correctas y vamos a gastar siempre este presupuesto destinado para la mano de obra. Y lo más importante es que si esta mano de obra no está tomada en base a todo este tipo de análisis, nosotros corremos el riesgo de que las actividades no se hagan o se hagan a destiempo. Es muy importante que nosotros comprendamos que una labor, si nosotros la hacemos fuera de tiempo, igual no va a tener el efecto, ¿verdad? No va a tener el efecto que necesitamos. ¿Qué significa esto? Si usted, por ejemplo, hace un control o una aplicación contra una enfermedad y lo hace fuera de época, es igual de malo a no hacerla. Si usted tenía que hacer, por ejemplo, manejo de tejidos inmediatamente después de la cosecha y por falta de personal no la hizo y la hizo un mes después, esa actividad ya no va a cumplir con el objetivo que nosotros nos habíamos planteado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las prácticas básicas son un principio de manejo de todos los cultivos y lo más importante es hacer la labor, pero hacerla a tiempo y hacerla bien hecha. Esto está relacionado con la selección del personal y hay ciertos criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, dentro de el control de todas estas actividades, tenemos aquí un formato para registro de las labores. Aquí, este es un ejemplo, hay diferentes ejemplos de registro de actividades, pero cosas que interesantes que ustedes pueden ver aquí es apuntar el nombre completo de los trabajadores. Si se fijan, este formato tiene un código de las personas que trabajan en la finca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada una de las labores que se asignan a una persona tiene que estar marcada, identificada para nosotros poder tener un registro de quiénes son las personas que están desarrollando cada actividad. Los registros como estos nos permiten a nosotros tener un manual de cultivo, saber qué me funcionó, qué no me funcionó. Entonces, hay personas, hay caficultores que miran complejo el llenado de una bitácora. Esta es una bitácora que realmente sí necesita asistencia el productor para llenarla al principio. Sin embargo, poco a poco van a ver ustedes que es relativamente fácil de llevarlo. Sin embargo, un productor pequeño que tiene un área pequeña, él puede llevar su registro en un cuaderno sin ningún problema y le va a servir. Hablando de los costos de producción, como pueden ver ustedes, las necesidades de mano de obra son fuertes, ¿verdad? Si nos vamos a ver aquí, este es un ejemplo de un presupuesto y los presupuestos en café tienen que estar a largo plazo. No podemos tener un presupuesto para un año uno. Creo que han visto esto en otras clases. Sin embargo, lo que quería mostrarles acá es que durante la planeación de todas las actividades, nosotros vemos que se requiere mano de obra para un montón de actividades. Si es siembra nueva, dice mano de obra para corte de estacas, para trazo de terreno, para hacer hoyos, para alar plantas, para trasplantadores, para limpias manuales, y cada una de estas actividades se va sumando en un presupuesto. Ahora, es interesante tenerlo también contabilizado durante la ejecución.
como les explicaba, los presupuestos nos pueden echar a perder todo el trabajo del año, ¿verdad? Si son mal ejecutados. ¿Por qué pueden ser mal ejecutados? Por uso excesivo de mano de obra. Esto significa que nosotros estemos gastando más personal del requerido. Si nosotros somos malos directores de nuestra finca para una actividad que solo requiere 7 jornales, por ejemplo, nosotros tenemos 10. ¿Qué significa? Que 3 personas andan diluyéndose en las otras. Estas 3 personas se diluyen en las otras 7. Entonces, para una actividad que solo requiere 7, andamos 10. Eso es causa de pérdida en nuestra operación. Esto nos incrementa enormemente el costo del quintal de café producido. Si una actividad de control de malezas, de limpia, por ejemplo, solo requiere al año 34 personas, como estamos viendo aquí en este presupuesto, y nosotros gastamos 50, óigame, tenemos que parar las orejas, revisar por qué estamos gastando más personal. Lógicamente, para nosotros hacer el presupuesto, tenemos que revisar nuestra finca y hacer nuestro plan de finca. En el plan de finca dice que vamos a podar sombra, dice que vamos a hacer manejo de tejido del café y que la poda que vamos a hacer es descope. ¿Cuántas personas voy a gastar en descope? ¿En qué mes voy a hacer este descope? ¿Para qué? Para programar con tiempo la gestión del personal, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque la mayoría de las operaciones agrícolas, como les platicaba, las echa a perder el mal manejo de personal. Es impresionante cómo esto pasa desapercibido y cómo se van capitales de manera silenciosa y los productores ni cuenta se dan. En una actividad que solo tenía que gastar, supóngase que tenía que gastar 50 jornales al año, y al final de la temporada hacemos la revisión con los registros y gastó 150 jornales al año. Entonces, ¿qué pasa? 50 jornales con una tasa de salario mínimo como la que tenemos actualmente en Honduras, que ya subió, ya no es 2.25, es como 2.70, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que facilito se nos va la ganancia, la utilidad de nuestra operación se fue 100% en personal que no requeríamos. Esto solamente es por mala planificación, por mal manejo de las actividades. Ahora, ¿por qué es tan importante el registro y planificación? Tengo un ejemplo aquí de una actividad en el cultivo de café y es el registro de floración. Creo que ya lo vieron en otra capacitación, pero vean, una actividad como esta, donde nosotros apuntamos las floraciones, actualmente nosotros, por efectos del cambio climático, tenemos floraciones inestables. Antes nosotros solo teníamos 3 floraciones y nuestro cafetal estaba floreado 100%. Hoy empezamos a registrar floraciones después de la cosecha y hemos tenido fincas que hemos registrado 7 y 8 floraciones. Esto es fatal. El cambio climático nos está afectando de una manera directa. El rendimiento entonces nos complica un poco. ¿Por qué? Porque las floraciones nos van a determinar ciertas actividades. Va a coincidir con la época cuando vamos a realizar evaluaciones contra la broca, ¿verdad? Trampeo de broca, aplicación de agroquímico para broca. Cuando muestrear roya, ojo de gallo, cuando programar actividades para controlar este tipo de enfermedades. Y lo más importante es cuándo vamos a tener la cosecha. Y en base a los registros de floraciones vamos a tener una idea de cómo se va a comportar la cosecha. Porque vamos a decir, bueno, la primera floración fue buena, la segunda fue regular, la tercera fue muy buena, la cuarta fue muy buena, la quinta fue regular, por poner un ejemplo. Eso, ¿verdad? Se va a alinear después con ¿qué?
con actividades como esta que estamos viendo aquí, un pronóstico de cosecha, una curva de cosecha para planificación de labores. ¿Qué significa esto? Que en base a la floración, en base al plan de finca que yo tengo, puedo determinar que voy a tener una cosecha en tales y tales meses y que aproximadamente vamos a producir tantos quintales de uva, tantas latas de uva, y que para cosechar esas latas de uva voy a necesitar X número de personas, considerando que una persona promedio cosecha en mi zona, en el estado de mi cultivo, cosecha X cantidades de latas por día, ¿verdad? Eso, señores y señoras jóvenes, es una planificación, es una gestión de personal. Yo me preparo con tiempo y digo, bueno, mi cosecha viene de esta manera y en estas fechas yo necesito asegurar personal para cosecha. Entonces preparo toda una logística. ¿Cómo lo hago? Bueno, para eso soy el administrador. Funciono como administrador. Es el punto que es, yo tengo que tenerlo claro. No voy a esperar que venga la cosecha para decir, bueno, ¿de dónde voy a sacar personal para cosechar? Entonces, como administrador, como gerente, como director de mi finca o como director de una actividad, necesito tener el personal adecuado que lleve los registros, que supervise, que dirija, que ayude en la toma de decisiones, que tenga capacidad de negociación. ¿Por qué? Porque el manejo de personal no es algo tan sencillo. Trabajamos con personas que tienen diferentes habilidades, que tienen diferentes comportamientos, que hay que instruirlos, hay que capacitarlos, hay que dirigirlos. En función a eso, pues, nosotros definimos qué personal necesito, qué capacidades tienen estas personas, cuántas personas y en qué momento voy a hacer esta actividad. Si se fijan en la fotografía de ahí, ¿verdad? Es una fotografía que la puse como un ejemplo para una actividad tan sencilla como hacer un metro cuadrado de semillero de café. Sin embargo, aquí la reflexión es que esa actividad la hace una sola persona. Y esta fotografía yo la tomé y encontré a estas personas y dije, algunos de ellos dijeron, no, solo es que le estamos ayudando y no estamos trabajando. Pero ahí había un empleado y estaba el dueño, ¿verdad? Eran dos personas trabajando y otras personas que se sumaron a ayudar. Cuentan también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que tener calibrado las operaciones. Si un descope solo necesita 3 personas para cubrir una manzana de tierra, de cafetal, solo voy a contratar 3 personas. Si voy a hacer un encalado y solo necesito 5 personas, solo son 5. Y se calibra, la persona se entrena, se le enseña. Esa es la función de un buen administrador. Entonces, al final, nosotros nos estamos centrando en la fortaleza de lo que es un buen administrador, ¿verdad? Un buen administrador. Entonces decimos, ¿cuántas personas necesitamos para hacer X, Y actividad y en qué momento, ¿verdad? Es importante tener en cuenta esta parte, ¿verdad? ¿Cuántos empleados necesito para qué actividad? Vean qué interesante. Regresamos atrás, ¿verdad? Y pensamos, ¿de dónde saco esa información? Lo saco de mi plan de finca. El plan de finca me dijo qué actividades voy a hacer. En ese plan de finca tengo un cronograma que me dice qué voy a hacer y me dice cuándo lo voy a hacer. Y el presupuesto me dijo cuántas personas necesito. Ahora, hay personal que es temporal y hay personal que es permanente. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas tengo permanentes? Esas personas permanentes tienen que estar distribuidas durante todo el año del cultivo. Ya sé yo que esas personas
van a ser parte de cada una de las actividades. Y los empleados temporales van a ser, eventuales, van a ser personas que van a venir durante ciertas temporadas. Por ejemplo, lo que les explicaba. En el caso de los cosechadores, son temporales. ¿De dónde voy a sacar la necesidad de los temporales yo? Los saco de mi planificación y de los registros. El manejo del cultivo me va a determinar la calidad y el tiempo de las floraciones. Las floraciones me van a indicar a mí las actividades, ¿verdad?, que se van a alinear con el plan de finca. El pronóstico de cosecha me va a indicar a mí cómo se va a venir el rendimiento. Y ese rendimiento, ¿verdad?, me va a indicar cuántas personas vamos a necesitar. Entonces, si se fijan ustedes, todo esto está alineado, ¿verdad? Es una operación que funciona como una empresa. Es importante entender, conocer las personas, las habilidades que tienen. Yo me he encontrado en fincas que tenemos un personal que tiene grandes capacidades para desarrollar otras labores, pero que los administradores, los propietarios no tienen la capacidad de visualizarlo y los están sometiendo a que desarrollen otras labores que ellos tal vez no lo desarrollan muy bien o no les gusta y terminan por retirarse de la finca. ¿Qué es lo que sucede? Hay personal que es muy bueno para controlar malezas. Hay personal que se especializa en poda. Usted le enseña y ellos manejan la poda. Hay personal que cuando aprenden a usar una motoguadaña, por ejemplo, le manejan la finca limpita. Hay personal que son muy buenos para chapodar, que son muy finos para hacer actividades como el encalado. Entonces, el personal también hay que capacitarlo, hay que enseñarle, hay que entrenarlo. Y lo más importante es organizar las cuadrillas de trabajo, ¿verdad? Es importante también, en base a la planificación, analizar la disponibilidad del personal en la zona. Si existe personal en la zona, si hay personas que van a ayudarme a la cosecha, ¿dónde la voy a conseguir? Y lo más importante es la logística, ¿verdad? Se las puedo dar, puedo ayudarles, ¿verdad? Y también los costos de producción, ¿verdad? El presupuesto, contar con el presupuesto para el pago de salario. La gente que normalmente trabaja de jornal, por su naturaleza, son personas de escasos recursos que recurren a hacer este trabajo de jornal. Entonces, ellos necesitan su dinero en el momento que termina la actividad. Entonces, no nos podemos dar el lujo nosotros de tener personal contratado y fallarles con el pago de su salario. Durante las actividades, durante toda la operación en la finca, nosotros tenemos que tener en cuenta estos aspectos. El administrador de personal tiene que ser una persona que tenga cierto grado de capacitación. Hay que enseñarle, hay que instruirlo, hay que tomarse el tiempo, o si es el productor, el caficultor, él tiene que aprender cosas básicas, ¿verdad? Entonces el productor dice, no, es que yo soy productor de café, yo, ¿por qué voy a aprender administración? Desde el momento que usted es el dueño o es el jefe o administra una finca de café o de cualquier cultivo, usted se convierte en un administrador. No es el técnico, no es el agrónomo, no es el dueño, es un administrador. Tiene que capacitarse en estos aspectos que hemos hablado. Y una vez capacitado, en primer lugar, el administrador, después le toca a él organizar el personal, organizar las cuadrillas, lo que les decía, ¿verdad? ¿Cuántas personas necesito para hacer esta actividad? Y hacerla en el momento justo, en el momento correcto, hacerlo a tiempo y hacerlo bien hecho, ¿verdad?
explicar bien lo que se espera del productor, del colaborador, perdón. El colaborador hay que motivarlo, hay que enseñarle, ¿verdad? Hay administradores de finca que tienen mala actitud con el trabajador. No es andar chineado al trabajador, no es irle a sobar la espalda para que se queje, es enseñarle, explicarle y lógicamente en las fincas hay un orden, hay un rol, ¿verdad? Un protocolo de trabajo que se debe de seguir. Sin embargo, nosotros tenemos que promover que en las fincas cafetaleras se cuenten con instalaciones básicas para que el jornal, el colaborador tenga un trabajo digno. A esto nosotros le llamamos trabajo digno. ¿Qué significa un trabajo digno? Pues que tenga lo básico, ¿verdad? Que esté señalizado, que haya un área, por lo menos de letrinas, agua, acceso a agua potable, que tenga un botiquín de primeros auxilios. Sí, dicen los productores, pero es que eso cuesta dinero. Un botiquín es algo tan sencillo como una cajita de plástico donde tenemos cosas como una Panadol, un botecito de alcohol, una gasa, un tape, ¿verdad? Por si alguien se corta, si se hace una pequeña herida, si a alguien le duele la cabeza, unas pastillas para dolor de estómago, eso es un botiquín. No es que el productor, el administrador se convierte en médico, es algo básico para poder atender a un colaborador cuando tenga algún problema, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender un poquito acerca de condiciones laborales dignas, ¿verdad? Condiciones laborales dignas están relacionadas con no solamente el pago, no solamente el salario, están relacionadas con la parte de acceso a condiciones básicas, como les explicaba, ¿verdad? Incluso el transporte, evitar a toda costa como el trabajo forzado, ¿verdad? Y lo más importante es evitar en todo momento el tema de trabajo infantil. Fíjense que el trabajo infantil en la parte de las fincas de café es bien discutido, ¿verdad? Porque el trabajo infantil incluso ha sido motivo para que la caficultura de algunos países, como en el caso de Honduras, ¿verdad? Sea en su momento, pues, entre en categorías donde sea condicionado para la compra de café o que hayan algunos problemas con temas de certificación. Sin embargo, en café, ¿verdad? Es normal que las familias enteras se dediquen a la corta de café. Entonces se trasladan a las zonas cafetaleras y hacen muchas labores de corta. Sin embargo, hay parámetros, hay lineamientos y hay regulaciones de cómo los colaboradores pueden incorporar sus hijos menores en las fincas de café bajo ciertos lineamientos, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos una operación un poco ya más grande, que hay bastante área de café, que se recolecta mucho café y se tiene bastante personal, pues eso nos obliga a nosotros a crear instalaciones donde podamos tener nosotros ya algunas incluso casas de habitación, ¿verdad? Con condiciones básicas para albergar personal durante ciertas temporadas para desarrollar este tipo de actividades. Entonces, en función a eso, pues, nosotros tenemos que tomar en cuenta mucho esta parte, ¿verdad? Es una cuestión muy importante la parte de gestión laboral, lo que les explicaba, el recurso humano es valioso en nuestra finca, mal administrado nos puede generar pérdidas económicas, incluso nos puede llevar a un costo de operación bastante fuerte que nos va a generar una pérdida económica, pero que bien administrado, pues el recurso humano
debe de ser una pieza fundamental para mantener la rentabilidad dentro de la finca. En cuanto al tema salarial, ese es un punto muy importante. Aquí, principalmente en nuestro país, pues está regulado por una ley gubernamental que establece parámetros mínimos ya de salario para productores en el área agrícola, ¿verdad? Y en otras áreas donde se genera empleo. Sin embargo, todavía hay zonas donde no se paga pues el salario mínimo, y actualmente pues todos los compradores se están alineando en programas de sostenibilidad que están revisando esta parte, ¿verdad? La parte de salario digno, la parte de condiciones dignas para los trabajadores, el evitar a toda costa el trabajo infantil, pues es prioridad número uno de todos los programas de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante de entenderlo. Manejo de personal es un arte. A veces hay personas, yo conozco en comunidades de que hay cafetaleros que les cuesta conseguir personal, y a la par está un vecino de él que la gente le encanta trabajar con él. Y no es cuestión de que les regalen a veces nada, ¿verdad? Simplemente el buen trato, la buena gestión del personal es lo que está haciendo la diferencia, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que tenía el día de hoy, ¿verdad? Todavía nos quedan unos minutos ahí que podemos aprovechar para platicar eh, y contestar las preguntas que ustedes tengan al respecto, ¿verdad? Ingeniero Hugo, muchas gracias por esta tremenda exposición. Miren, el chat está a reventar. Hay bastantes felicitaciones en Facebook, en Zoom, en cada una de las plataformas. Por acá nos dice Francisco Cardosa, saludos jefe, Hugo, gusto en verlo en este curso. Bendiciones. Y bueno, gracias a todos ustedes, de verdad, porque siempre están pendientes ahí en el momento en que vamos a iniciar un curso nuevo y siempre se conectan con nosotros. Gracias por esa fiel sintonía de jóvenes caficultores. Estamos en la clase de gestión de personal en campo con el ingeniero Hugo Ávila. Ingeniero, tengo algunas preguntas, ¿verdad? Aquí ya las saqué del chat para pasárselas. Vamos a empezar de menos a más. La primera pregunta nos la hace Janet Chirupa. Dice, cuando se habla de manzanas, ¿cuántos metros cuadrados son? Ok, una manzana es 0.7 de hectárea, ¿verdad? Una hectárea son 10.000 metros cuadrados y una manzana son 7.000 metros cuadrados. Perfecto. Y por acá tenemos otra consulta que nos hace también Janet Chirupa. Dice, ¿cada manzana o unidad productiva es un lote o cómo se nombran los lotes? No, cada lote, ¿verdad? O sea, cada unidad productiva puede tener varios lotes. ¿Por qué? Porque un caficultor, ¿verdad?, puede tener varias fincas, y en cada finca, ¿verdad?, cada finca se convierte como una unidad productiva, y una unidad productiva puede tener varios lotes, porque estos pueden estar diferenciados por variedad, por ejemplo, por edad de la plantación. Entonces el plan de finca se define por lotes. Puede ser que un lote necesite recepa, por ejemplo, porque ya está agotado, pero puede ser que el lote 2 de esa misma finca no necesite. Entonces voy sumando que voy a necesitar personal para hacer una recepa en el lote 2 de la finca 1, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, así puedo marcar yo, el plan de finca es por lote. Cada lote tiene que tener su plan de trabajo. Es uno de los errores que se comete, de tener un manejo general a mi cafetal y no tener el plan de finca. El plan de finca es el que le va a dar a usted el lineamiento de manejo que le va a permitir a usted mantener
una producción constante y reducir la bianualidad. Creo que han hablado de el efecto de bianualidad del rendimiento del café debido justamente al manejo de los tejidos y el manejo en general del café. Excelente, Inge. Sania Aguilar Reyes también nos consulta desde Zoom. Los registros en la bitácora siempre deben ser llevados por el dueño de la finca o el administrador. Gracias. El registro lo tiene que llevar el encargado de la finca, de la parcela, ¿verdad? Ese es el que lleva el registro. Entonces, si el administrador, él es el encargado del lote, él lo lleva, ¿verdad? No necesariamente el dueño. Muchas veces el dueño no tiene tiempo, no va, o a veces pasa ahí, pero él no es el que hace la actividad. Entonces el registro lo tiene que llevar la persona que está a cargo de la finca, ¿verdad? Es el que ejecuta la actividad, él es el que genera el registro. Una finca puede tener varias bitácoras, incluso por lote, solo para complementar. Muy bien, hijo, excelente. También por acá tenemos, bueno, muchas felicitaciones, dice Girón Suri, muy importante la administración. Diego Lisondro, muy buena clase, saludos. Rosa María Centeno, organización y plan de finca genera rentabilidad y excelente conocimiento. Bueno, gracias por sus mensajes. Quiero recordarles también, ¿verdad?, que envíennos su fotografía. Para ahí nos han estado preguntando en el chat cómo es la fotografía, si tiene que tomar la pantalla, una foto en la pantalla, no tiene que salir usted y tiene que salir también la clase. Puede ser en su finca, por ejemplo, anda con su teléfono en su finca y que por ahí pues su amigo, su novio, su novia o qué sé yo, ande con su papá o su familiar, le tome la fotografía para que usted pueda salir. El día de mañana, ¿verdad? Vamos a estar trabajando en el video y queremos que todos participen. Ya me han enviado por lo menos unas 30 fotografías, ocupamos más. Queremos llenar ese video de fotografías para que ustedes también aparezcan por ahí. Recuerden que el día de mañana tenemos la graduación, ¿verdad? Mañana es la clausura de este curso de prácticas básicas en el cultivo de café a las 6 de la tarde, siempre a la misma hora. Entonces, espero que estén ahí puntuales, los que tengan problemas con sus asistencias, que de repente no están seguros si la asistencia está completa o no, que por cierto es el 90% de las clases que tienen que llevar. O sea, 6 clases de las 7 que vamos a transmitir hasta el día de mañana y con eso pues van a tener su certificado, que ya saben que tiene valor curricular. Y que también nos hacen una consulta por acá. Walter Cavarría dice, él hace un comentario, ¿verdad? No sé si, no es una pregunta como tal, pero sí es un comentario, dice, es complicado tratar de aplicar todos estos mecanismos de control por el nivel de educación. Sí, es correcto. Sin embargo, tenemos que hacerlo sencillo para los productores más pequeños y en la medida van creciendo, pues ir usando más herramientas, pero la tecnología es la misma, ya sea un productor pequeño de 1/4 de hectárea o un productor de 500 hectáreas, la metodología es la misma, ¿verdad? El mismo manejo y el mismo registro, como les explicaba, para un productor grande posiblemente lo lleve en herramientas electrónicas, en un dispositivo, pero un productor pequeño lo puede llevar en un su cuaderno, ¿verdad? Entonces, al final, todo se reduce en aplicar, en hacer la práctica en el tiempo correcto, ¿verdad? Ahí está la clave del éxito de todas las operaciones agrícolas. Muy bien, Inge. Fíjese que nos hacen una consulta por acá. Vamos a leer el nombre. Bueno, Edgar Bonilla nos hace una consulta. Según su experiencia, ¿cuál es el costo de producción de un quintal de café? De un quintal, ok. Esa pregunta es la que todo mundo quisiera saber y es bien variado. El costo de producción es específico para cada productor porque depende de el rendimiento de cada productor, ¿verdad? Nosotros hemos tenido productores que el costo del quintal producido ahorita es 3.000 lempiras y lo está vendiendo a 2.500, por ejemplo. Está perdiendo 500 lempiras, hablando de lempiras acá, que
que son más o menos unos $25 por quintal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medida que un productor, su costo de producción sea equilibrado en función al rendimiento, ¿verdad? Es donde realmente va a tener la rentabilidad. Y depende mucho de eso. ¿Cuántos quintales de café oro produce por manzana? ¿Y a qué costo? ¿Verdad? Entonces, hay productores que producen 30 quintales oro de café, pero a un costo, ¿verdad? Alto. Entonces, el costo del quintal producido les puede quedar, por ejemplo, en $80, por ejemplo, ¿verdad? Y tal vez la bolsa está a 100, 120, entonces está ganando. Pero a veces la bolsa de valores en Nueva York está entre 180, 200, pero solo está produciendo 10 quintales de café oro por manzana y el costo de producción de él está en $200. No está ganando. Aunque la bolsa esté en un precio alto, igual no está ganando. Entonces, el costo por quintal producido depende de cada finca, de cada productor y está relacionado con el manejo y rendimiento. Excelente, Inge. Tenemos otra pregunta que nos hizo Ramírez Jiménez y la voy a unir con una consulta por acá también en Facebook. Dice, ¿cuántas manzanas son más fáciles de manejar para un productor? Y yo me imagino que pregunta por aquellos productores que tienen hasta 20 manzanas, ¿verdad? Y no sacan pues ni 10 quintales oro por manzana. Entonces, creo que por ahí va. Y también aquí hace otra consulta que va concatenada con esa. ¿Cuánta área puede manejar un trabajador también? Haciendo alusión a un administrador. Ok. Miren, la cantidad de manzanas que debería de tener un productor es relativo. Nosotros tenemos productores que tienen 100 manzanas y es una belleza. Tienen varios administradores, tienen varias fincas, varias instalaciones, el manejo es muy bueno, hay una organización, entonces un productor que tiene 100 manzanas sin ningún problema. Y tenemos productores que tienen 2 manzanas y la capacidad de ellos solo es manejar media manzana, porque no la pueden atender. Entonces es bien relativo. ¿Por qué? Porque si un productor trabaja solo con autoempleo, lo más que puede manejar es una manzana. Pero si él tiene unos 2 hijos que ya trabajan, tiene capacidad de manejar 2 manzanas. Entonces, esto es bien relativo, ¿verdad? Para cada unidad productiva, se debe hacer un análisis en función a la cantidad de personas que necesiten la finca. ¿Por qué? Es variado si es una finca que tiene un porcentaje de sombra, la altura sobre el nivel del mar está relacionado incluso con el tipo de maleza que predomina en la zona, con la precipitación que existe en el sector, porque eso le genera una frecuencia de control de malezas, por ponerle un ejemplo. Le genera una frecuencia de controles de enfermedades, le genera una frecuencia en actividades de manejo integrado de plagas y el rendimiento le genera una necesidad de personal para laborar esa finca. También tiene que ver con el tipo de sombra que tiene. El tipo de sombra le determina las necesidades de regulación de sombra cada año, ¿verdad? O si es cada 2 años. La especie que tiene, ¿verdad? Le determina la entrada de luz y así los requerimientos de ciertas actividades. La variedad también que él tiene le determina las necesidades de poda o la edad de la plantación, porque un cafetal no es igual en el año 3 que en el año 5 o en el año 7, ¿verdad? Entonces, todo va a depender de estos factores. Al final, el productor tiene que combinar, ¿verdad? El manejo del cultivo con la programación de las actividades para poderlo determinar. Entonces, no hay una receta de cocina establecida, ¿verdad? Sino que seguir el lineamiento de las prácticas básicas en función a lo que hablamos. Planificación, organización, registros, control.
Muy bien, Inge, excelente. Bueno, Edith Díaz nos consulta también, dice cuántos kilos equivale un quintal. Bueno, un quintal son 100 libras, entonces entre 2.2056, que te va a dar alrededor de 46 kilogramos. Inge, hay otra consulta que nos hace Fabricio Palmese, dice que si podemos compartir los cuadros que usted tiene. Bien, yo no realmente como, aunque trabajamos en la misma institución, no sé cómo manejan los cuadros. Yo se los entrego a los instructores de jóvenes caficultores y ellos tendrán sus mecanismos cómo les pueden compartir cierta información a ustedes. Excelente. Sí, de hecho, ahí podríamos ver ese tema, ¿verdad? Y igual, si ustedes quieren entender más a fondo, ¿verdad? La clase, recuerden que está también en YouTube. Ustedes pueden volver y ver las veces que ustedes quieran. En YouTube no se van a gastar esas clases. El ingeniero, pues ahí lo pueden estar viendo siempre. Esta clase va a quedar grabada el día de hoy, ya por la noche. Usted ya puede entrar. Nosotros les vamos a estar compartiendo el link el día de mañana en los grupos de WhatsApp, para que ustedes puedan tomar sus anotaciones, ¿verdad? Recuerden que estamos en prácticas básicas en el cultivo de café, esto es el ABC del cultivo de café, y hoy es gestión de personal en campo. Les agradezco muchísimo por su fiel sintonía, pues ya llegamos a las 7 de la noche, ¿verdad? Ya es hora de que terminemos. Recuerden que mañana es su clase de graduación, así que no se la pueden perder. Sus certificados se les va a estar haciendo llegar también en el curso de la semana. Y para aquellos que me volvieron a preguntar ahorita en el chat de Zoom, ¿cómo es la fotografía? Pueden enviarla al WhatsApp. Recuerden, pueden tomarse una selfie. La idea es que salga usted viendo la clase. Jóvenes caficultores, por mi parte es todo, y lo dejo con el ingeniero Hugo Ávila para que pueda despedirse de ustedes. Bueno, muchas gracias por su atención, jóvenes caficultores. Para mí fue un gusto compartir con ustedes esta tarde. Pasen feliz noche.